Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a hacer algo que es una de las cosas más difíciles que existe en el arte, que es crear algo desde nuestra imaginación. Muchas veces me ha pasado que me siento como bloqueada en cuanto a crear cosas. Así que vamos a empezar a hacer videos en los cuales vamos a crear cosas mezclando cosas que ya existen, porque así es como se crean cosas básicamente. Así que acompáñame, vamos a hacer un boceto y después lo vamos a pintar. ¿Qué es lo que vamos a mezclar en nuestro trabajo? Vamos a mezclar una rana, un balde de pochoclo y veremos qué sale. Esas son las dos ideas que quiero mezclar, ¿sí? Vamos a ir empezando a esbozar. Como lo que yo voy a hacer más o menos va a ser de este tamaño, voy a hacer primero lo que sería el balde de pochoclos. Sí, hay muchos baldes, tipos distintos de balde de pochoclo. Nosotros normalmente en la mente tenemos un balde que es convencionalmente el redondito con las franjas rojas. Entonces yo me voy a basar en ese. No sé cuán grande vamos a hacerlo. Esto puede fallar. Estoy utilizando la agenda del Garrahan para hacer los bocetos. Y agarré una hoja que tenga reglones porque me ayuda con la simetría de los reglones. Básicamente. Bueno, el balde es simplemente un rectángulo con la parte de abajo más finita, con las franjas y el pochoclo. Esto después lo vamos a pintar o colorear, no sé bien todavía. Bien, y ahora vamos a agregar nuestro personaje. Nuestro personaje es una ranita. Entonces primero hago la frente, una línea curva y después hago los ojitos. No tiene que ser perfecto porque esto no es un dibujo realista, sino que es una caricatura. Para esto previamente me miré muchas fotos de ranas y fotos de baldes de pochoclo. Estaba pensando si hacerle con... Acá es una curva, baja, contra curva. Y lo mismo del otro lado. Estaba pensando si hacerlo con la boca abierta o con la boca cerrada. Vamos a hacerlo con la boca cerrada. Y acá es como una puntita. Como no estamos haciendo 100% realista, podemos tomarnos ciertas libertades. Bien, y acá vamos a hacer que una de sus manitas esté agarrando pochoclo. Las manitas es una L, palito, dedo. Tiene, si no me equivoco, la L más abierta, otro circulito, L. Vamos a hacer que se le vean 3 dedos, porque tiene en teoría 4, creo. L y unimos. Y acá, bueno, el bracito va para allá. Y la otra mano va a estar agarrando el balde. Tenemos el codito. Está abrazando, no, más arriba tendría que estar porque si viene, ahí tenemos pochoclo. Si el bracito viene de allá, el codito. Acá estas líneas de errores, no pasa nada porque este es un boceto. Y vamos a hacer un triángulo curvo para ubicar los deditos. La línea que va es esta. Está bien agarrando el pochoclo. Y acá vamos a ubicar 4 circulitos. Y ahora cerramos con B cortas.
Más o menos, es un dibujito. Vamos a darle mejor forma al balde. Y ahora, se supone que está sentada, pero las ranas se sientan con las patas. Entonces está ahí, las patas irían ahí. Ahí estaría la rodillita. Se sienta como no hay que sentarse. Como los humanos no tenemos que sentarnos. Y está supuestamente en una silla de cine. Porque sí, si estamos en el cine, está comiendo pochoclo, estamos en un cine. Y la otra patita podemos hacer un poquito más arriba, apoyada en el posabrazo. Perspectiva se achica para allá el posabrazo. Este sería el posabrazo y la patita iría ahí. Ahí. Vendría ahí más o menos. Y acá el triángulo, pero está apoyada en el posabrazos. Entonces tenemos un dedito que agarra ahí, otro ahí, otro ahí. Obviamente esto después lo pulimos. ¿Sí? Esto es la primera idea, primer boceto. Y el otro no, el otro está bien porque ahí varía para abajo y a la misma altura tiene que estar el otro brazo de la silla. Y acá va a tener el vaso de gaseosa. Está en el portavasos de la otra silla, del otro brazo de la silla. Y las patitas, esta tendría que ir más ahí. Tenemos un dedito, otro dedito, otro dedito, otro dedito. Más o menos, no tiene que quedar perfecto. Iría por ahí. Bien. Y ahora la parte de atrás. Acá le vamos a hacer el sorbete. Ya no te dan el vaso con el sorbete, pero nuestra rana es vintage. Y vamos a hacer la parte de atrás del asiento. Bien, ahí tenemos la idea principal de cómo sería nuestra ranita. Que va a ver el cine. Y ahora vamos a pasar este boceto y a pulirlo. El papel que vamos a utilizar va a ser este. Ya saqué la hojita que vamos a utilizar. Y como el dibujo que estamos haciendo lo vamos a modificar levemente, no lo voy a pasar como normalmente pasamos el dibujo, sino que lo vamos a redibujar. Ya tenemos la idea principal, vamos a redibujar, ¿sí? Entonces voy a arrancar por la cabecita, ahora que yo ya sé más o menos cómo sería. Vamos a ir modificando los detalles que nos interesa modificar. Te invito a suscribirte si no estás suscrito, suscripta. Estoy haciendo directamente con lápiz. Todavía no decido bien con qué lo vamos a pintar. Eso no es lo importante ahora. Pero esta es una hoja gruesa que aguanta cualquier técnica. Básicamente, por eso lo elegimos, para después decidir con calma. Vamos a inclinar un poquito más la boca. Porque me interesa esta curva que se forma.
¿Qué estaría viendo la rana? En el cine, ¿qué estaría viendo? Quiero que tenga los ojos un poco más grandes. Así que estaba en el cine viendo al 100% una película muy sorprendente. Una película sorprendentemente sorpresiva. Ahora sí. Bien, ahora sí vamos a hacer el balde de pochoclo antes de hacer lo demás, porque el balde de pochoclo es muy importante en la posición del dibujo. Para que el balde quede bien, vamos a trazar las líneas horizontales. De todos modos, es una caricatura. Disfrutemos el proceso. Y acá, antes de hacer las patas, voy a esbozar lo que sería el sillón. Y tenemos los pochoclos. Fíjate que modifiqué levemente la posición. Y acá vamos a hacer como que los pochoclos está tan cargado el balde que sobresalen por todos lados. Recién se sentó ahora la película. Todavía no se comió los pochoclos. ¿No te pasa a vos que cuando vas al cine en las imágenes que aparecen detrás, o sea, previas al cine, a la película, ya te estás quedando sin pochoclo? No hay balde que alcance. Y encima los pochoclos del cine son diferentes. ¿Viste cuando vos lo querés hacer en tu casa que no te queda como el cine? Bueno, acá habíamos dicho que vamos a hacer solamente 3 deditos que se vean, porque el otro está del otro lado. Y el bracito que abraza el pochoclo viene por acá. Este es un 2B, el lápiz que estoy ocupando. Sí. Que tenga más abiertos los deditos ahí, porque está agarrando. Quedaron medio cortitos, ¿no? Vamos a hacer un poquito más largos. Porque me tengo que hacer los dedos igual de largos que la otra mano. Y este va a ser un stickers. Así que si todo sale bien, lo tenéis que estar viendo ahí debajo del video para poder adquirirlo en la tienda online. Siento que el bracito le falta un pedazo acá, vamos a hacer un poquito más. Siempre tenemos que estar cuestionando nuestro propio trabajo para lograr que quede cada vez mejor.
Bien, y ahora vamos a hacer el vasito. Antes de hacer la pierna, vamos a hacer primero los brazos del sillón. Para eso tiro la línea horizontal y estoy pensando. Bien, acá iría uno. Y el otro iría acá. Queremos que el señor sapo esté muy mal sentado. O señoritas sapo. Y ahora tenemos que hacer los deditos que doblen. Este dedito dobla. Ahí. Este dedito está ahí. Este dedito empieza a doblar para el otro lado. Curvarse. Y ahora sí vamos a hacer la parte de la inclinación del apoyabrazo. Está justamente ahí. Ah, no, era más arriba. Todos nos equivocamos. Sí, esa es la clave. Uno no es perfecto. Bueno, entonces la inclinación estaba ahí porque los deditos doblaban. Sí. Entonces tiene que estar arriba de esta línea la inclinación y tiene que ser pareja de ambos lados. Bien, y acá baja. Antes de hacer la pata voy a hacer el asiento. Bien, ahora vamos a hacer el vasito. Un poco más grande. Se pidió el tamaño maxi. Ahí tenemos el sorbete. Ves que entre el boceto que teníamos antes y el de ahora hay muchos cambios. Si bien la idea se mantiene, hay unos cambios, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la otra pata, que la otra pata viene por acá. Por ahí y por acá. Y esta pata también va a doblar. Viene así y así. Muy juntos. Ahora sí. Borramos lo que no se vería. Y tenemos donde termina el asiento. Ah, no, ahí está la pata. No se vería esa parte.
Bueno, ahora viene la parte divertida, a pintar. Y eso va a ser todo por hoy. La próxima vez que nos juntemos vamos a pintarlo y lo vamos a colorear con las témperas Watches Himi. Puedes utilizar la que vos quieras, si no hace falta que sean las Himi. Así que nada más, te dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y regalarme un like, que a mí me ayuda una banda. Nos vemos. Chao, chao.